Mire, la semana pasada comenzamos una nueva serie titulada Cicatrices Divinas, Victoria en la Adversidad, en la cual nos hemos propuesto a descubrir cómo Dios utiliza las adversidades en nuestras vidas para guiarnos a la gran victoria en su plan redentor. Estaremos estudiando las vidas distintas de diferentes hombres y mujeres de Dios en las Escrituras, cuyas adversidades nos cuentan las cicatrices divinas que estos individuos poseen y cómo éstas incrementaron su rectitud, su renuencia y su remisión. Así que le invitamos a que continúe acompañándonos esta nueva serie de sermones. Encontrando victoria en la adversidad. La semana pasada vimos sobre Sara, perdón, y esta semana estaremos enfocándonos en José. Y consecuentemente estaremos observando la vida de Esther, Juan y Jesús. Un emigrante hemos visto que es aquella persona que abandona su propio país para establecerse en uno ajeno. Todo aquel que abandona su tierra natal en pos de una desconocida, por cualquier que sea la razón, se encuentra con profundas cicatrices, heridas de adversidad que en su momento ocasionaron un profundo dolor que desafiarían la fe de cualquiera. Solo Dios podría hacerle vencer cualquier adversidad, incluso hasta curar esas heridas profundas del alma. Es ese mismo Dios que comenzó a moldear a José como un ejemplo alentador de valentía, integridad y perdón frente a la crueldad, tentación y odio. En tu vida esta mañana, ¿cuál será tu mayor adversidad? Piénsalo un momento. En tu vida, ¿cuál será tu mayor adversidad? Sea lo que sea, ¿serás intachable ante Dios? José lo hizo. ¿Lo harás tú? ¿Lo haré yo? La idea principal esta mañana del sermón es la siguiente, hermano, hermana. Una persona con un impacto intachable en el mundo refleja rectitud, refleja renuencia, refleja remisión de Dios. Déjame repito otra vez nuevamente. Una persona con un impacto intachable en el mundo refleja tres cosas: rectitud, renuencia y remisión de Dios. Hoy estaremos observando, interpretando y aplicando varios textos bíblicos del libro de Génesis, el cual estaremos viendo y descubriendo las cicatrices divinas de la vida de José y cómo Dios intervino para concederle la victoria en la adversidad. Encontraremos en el texto bíblico tres cosas esta mañana: la rectitud de un emigrante intachable en Génesis 39, 1 al 10 y versículos 19 al 23. Segundo, veremos la renuencia de un emigrante intachable en Génesis 40, versículos 14 al 15 y consecuentemente el versículo 23 también. Y tercero, la remisión de un emigrante intachable en Génesis 45, versículos 4 al 9 y capítulo 50, versículos 15 al 21. Así que abran sus Biblias conmigo, por favor, ya sea en un dispositivo electrónico o una copia impresa de las Escrituras, al capítulo 37 del libro de Génesis. Leeremos comenzando del versículo 1 al 4 para poder entender un poco del trasfondo del mensaje de esta mañana. Génesis 37, versículos 1 al 4. Yo le estaré leyendo de la Nueva Traducción Viviente, pero cualquiera que sea la traducción que usted tenga disponible en sus manos, le invito a que me siga esta mañana. Dice así la palabra de Dios, Génesis capítulo 37, versículo 1. Entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán.
donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Versículo 3. Jacob amaba más a José que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero por el contrario, sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. No dirigían ni una sola palabra amable hacia José. Palabra de Dios. En la sección del texto que acabamos de leer, el autor de Génesis introduce a este personaje, José. ¿Quién es José? Podría preguntarse usted esta mañana. Bueno, José es el bisnieto del patriarca de Israel, Abraham. Si estudias la vida de José con más detalle, descubrirás que la historia de José ocupa más espacio en el libro de Génesis que cualquier otro individuo en el libro de Génesis. Más que Adán, más que Noé, más que Abraham mismo, más que Isaac, incluso más que su propio padre Jacob, o llamado más tarde Israel. El pastor Swindoll dice lo siguiente con respecto a José. Aquí está uno de los grandes de la lista de Dios. Una vida vivida para su gloria. Igual de significativa, aunque fue terriblemente maltratado. Él vivió más allá de todas las reacciones comunes y respuestas hacia la ira, resentimiento y la venganza. Aquí está uno en quien deliberadamente pasó por alto las ofensas injustas, de superar sobre enormes obstáculos y un modelo de una virtud que rápidamente se está extinguiendo en nuestro tiempo hostil: el perdón. José, el hijo favorecido de Israel o Jacob, se convirtió en el hijo aborrecido por sus 10 hermanos. Abandonó su tierra y su familia, no porque él quisiese, sino porque había sido vendido como esclavo por sus propios hermanos. ¿Se puede imaginar usted ser vendido como esclavo por sus propios hermanos? A José le pasó esto. José se convirtió en un emigrante en Egipto con muchas heridas del alma, pero Dios estaba con él, incluso cuando fue encarcelado por un crimen que no cometió. La vida lo desafió con muchas adversidades, pero a pesar de eso, José superó la adversidad al convertirse en un hombre de integridad y perdón. ¿Cómo? Podría preguntarse usted. ¿Cuál fue el secreto de José para triunfar en la adversidad? Quizás estás aquí hoy, esta mañana, y hayas sido terriblemente maltratado en tu pasado. Quizás tú aún tienes sentimientos de ira, resentimiento o venganza para aquel que te lastimó. Y te puedes preguntar, ¿cómo puedo yo perseverar? Si esto te describe, entonces este mensaje de la historia de José es para ti. Un emigrante que experimentó rechazo, soledad, privación y falsa acusación, se convirtió en un hombre que aprendió paciencia y obediencia al volverse totalmente dependiente de Dios. Tu realidad actual es que la vida te desafiará con cualquier tipo de adversidad en algún momento. A veces estas adversidades son simplemente consecuencias derivadas de un mundo caído. A veces son
adversidades dirigidas, orquestadas por el mismo adversario. Cualquiera que sea la causa, tales adversidades son simplemente una oportunidad en la cual puede llevarte a creer que no hay nada que tú puedas hacer al respecto, o que Dios pueda ayudar al que se ayuda a sí mismo. Ambas perspectivas, ambos extremos no son bíblicos y están lejos de honrar a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué debemos hacer? Mire, para el cristiano, ninguna acción es más útil y poderosa que la oración. La Escritura nos enseña eso vez tras vez, porque descansamos en el poder de Dios para poder hacer hasta lo imposible a nosotros. El pastor Swindoll dice con respecto a esto mismo: yo estoy consciente que la historia bíblica no dice que Jacob volteó hacia Dios en oración en el momento que su hijo fue quitado de sus manos, vendido como esclavo. Pero seguramente él pudo haber hecho esto. ¿Cómo pudo él haber superado la pérdida de su hijo tan querido? ¿Cómo pudo continuar viviendo? Si usted ha experimentado la pérdida de un hijo, usted sabrá del dolor profundo que es. Lo mismo puede ser dicho para usted y para mí. La oración trae poder para soportar. La oración trae poder para soportar, porque nos recuerda quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y nos enfoca en Dios como el Todopoderoso, como el gran yo soy, como no hay ningún gigante que pueda contra él. Vidas vacías y quebrantadas, continúa diciendo el pastor Swindoll, pueden encontrar nuevas fuerzas para recuperarse. Es en este punto en que él diría que José, sin ninguna duda, voltea su situación o entrega su situación a Dios. Aun cuando la caravana estaba marchando hacia Egipto, seguramente él, aún a los 17 años de edad, él estaba confiado que esta era su única esperanza, que Dios iba a intervenir fielmente en su momento. Y seguramente él gritó, lloró a aquel, el único quien tiene soberano control de su futuro. Y de la misma manera usted y yo debemos hacer esto mismo. Así es como superas la adversidad. Así es como permites que Dios obre a través de estas heridas y que Él las convierta en cicatrices divinas. ¿Estás permitiendo que Dios obre a través de tus heridas? ¿Estás permitiendo que Dios obre a través de tus heridas? ¿O lo estás alejando de ti? Porque créame, las heridas duelen, especialmente cuando necesitamos curación. Pero es necesario ser limpiados, ser curados para poder ser restablecidos. Pero lo más natural es que usted y yo nos alejemos de Dios, porque nos duele, porque nos cala. Pero si tú permites que Dios trabaje a través de tus heridas, Dios desarrollará una característica de Él en ti que te permitirá vencer la tentación. Esta característica es la rectitud, que nos lleva al primer punto de este mensaje. La rectitud de un emigrante intachable. Vaya conmigo a Génesis capítulo 39. Dele la vuelta a la página. La rectitud, déjeme le doy una definición de qué es rectitud. La rectitud es la capacidad
de pensar y comportarse como lo haría Dios. La rectitud es la capacidad de pensar y comportarse como lo haría Dios. Esta es una herramienta de Dios que da a su pueblo para que puedan vencer la tentación y por lo tanto volverse intachables. Vea conmigo el versículo 1 del capítulo 39 de Génesis. Cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar, era capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. El Señor estaba con José. Por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Eso agradó a Potifar, quien pronto nombró a José su asistente personal. Lo puso a cargo de toda su casa y de todas sus posesiones. Observe conmigo la frase que se repite en este texto. Y el Señor estaba con José. El Señor estaba con José. Eso significa que el soberano estaba íntimamente consciente e involucrado en la vida de José. Dios le dio favor a José. Noten, la suerte no tuvo nada que ver con esto, sino es Dios quien interviene y le da favor ante su amo egipcio, Potifar. Continúe conmigo en el versículo 5 del mismo capítulo 39. Desde el día en que José quedó encargado de la casa y de las propiedades de su amo, el Señor comenzó a bendecir la casa de Potifar por causa de José. Todos los asuntos de la casa marchaban bien y las cosechas y los animales prosperaban. Pues Potifar le dio a José total y completa responsabilidad administrativa sobre todas sus posesiones. Con José a cargo, Potifar no se preocupaba por nada, excepto que iba a comer. José era un joven muy apuesto y bien fornido. Y la esposa de Potifar pronto comenzó a mirarlo con deseos sexuales. Ven y acuéstate conmigo, le ordenó ella. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Nadie aquí tiene más autoridad que yo. Él no me ha negado nada, con excepción de usted, porque es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer semejante maldad? Sería un gran pecado contra Dios. Día tras día, ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Eso nos refleja un principio bíblico importantísimo. La verdadera fe en Dios afecta cómo vives y lo que haces. Escúcheme bien. La verdadera fe en Dios afecta cómo vives y lo que haces. La fe de José en Dios fue evidente para Potifar, como observamos en estos textos, porque él vio el desarrollo tangible de esa fe en la vida y el trabajo de José. Aunque gran éxito lleva mayores tiempos de vulnerabilidad, y eso es muy importante, pero José fue fiel. Y es por eso que el Señor estaba con él. Sigue conmigo observando el versículo 8 al 10. Pero José se negó. Mire, le contestó, mi amo confía en mí y me puso a cargo de todo lo que hay en su casa. Y podemos seguir leyendo en el texto y vemos cómo José fue firme, se negó, estaba preparado para la tentación.
Hay un dicho escocés, ¿verdad?, que dice que la adversidad a veces es dura para un solo hombre. Pero para un hombre que puede soportar la prosperidad, requiere de 100 otros hombres que resistan la adversidad. En otras palabras, las tentaciones que acompañan a la prosperidad son mucho mayores y mucho más sutiles que las que acompañan a la adversidad. ¿Cómo puede mantenerse uno fiel? Solo la rectitud puede mantenerlo recto. Solo la rectitud puede mantenerlo recto. El pastor Swindoll dice y comenta sobre esto: la mayoría de los demás, entonces y ahora, habrían sido tomados por sorpresa por la insistencia de esta mujer seductora. Al menos momentáneamente se sentirían halagados por una declaración tan seductora. Pero no José, ni siquiera por un momento. Sin dudarlo y estando absolutamente seguro de sí mismo y de su Dios, respondió con la misma audacia, diciendo: ¿cómo yo puedo hacer esto? ¿Cómo puede él negarse? La respuesta es lealtad, rectitud. Lealtad a su amo primeramente y lealtad a su amo supremo, Dios. Ve conmigo al versículo 19 en el mismo capítulo. Miren lo que le sucede a José por actuar en rectitud, por actuar bajo principio. Versículo 19. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Subraye esa frase: le mostró su fiel amor, su misericordia, su gesed. Continuamos en el texto, lo que dice: el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. En esos versículos que acabamos de leer, 3 veces se repite: el Señor estaba con José. Mire, Dios no es como nosotros, empleando crecimiento de microondas. ¿A qué me refiero con eso? Usted mete una bolsita de palomitas, pone 3 minutos, 3:30, pero tiene que estar echándole un ojo porque si no se le queman, y están listas. Dios no funciona así. El crecimiento de Dios es algo que va a perdurar para la eternidad. Y por lo tanto, ese crecimiento, ese proceso es tardío, es doloroso. Él no emplea crecimiento de microondas. Él trabaja pacientemente con fidelidad como nosotros nunca lo hubiéramos hecho. Porque Dios ve mucho más allá de la necesidad inmediata. Ve lo que debe de hacerse en lo más profundo de mi vida, de su vida y de la vida de José, como estamos viendo. Mientras lo prepara Dios a José para la grandeza de los años que vendrían. Eso nos lleva a este principio bíblico importante notar aquí. Dios no implementa soluciones de curita para nuestras adversidades, sino soluciones quirúrgicas profundas que brindan curación completa y dejan cicatrices divinas. Dios quiere arreglarle a usted, no provisionalmente, no temporalmente. Él quiere arreglarle a usted de adentro hacia afuera. Él quiere transformarle, de no dejarle como se lo encontró. De alguna manera José sintió que el Señor estaba con él, escuchando,
diciendo: José, tú eres mío, solo espera, estoy contigo, no te estoy ignorando ni te estoy rechazando. Serás un mejor hombre, José, debido a esta adversidad contra ti. Te estoy preparando para mi servicio. Así es como superas, hermano, hermana, la adversidad. Así es como permitimos que Dios, a través de tus heridas, de mis heridas, las convierte en cicatrices divinas. No es algo fácil. No es algo que no va a doler, pero es algo que va a traer curación total, completa. La pregunta es: ¿confiarás tu recuperación a Dios? ¿Confiarás tu recuperación a Dios? ¿Acaso Dios no puede sanarte plenamente? Si confías a Dios para que sane tus heridas, mire, Dios desarrollará una característica de Él en ti que te permitirá superar la decepción. Y eso nos lleva al segundo punto: la renuencia. La renuencia de un emigrante intachable. La renuencia es la capacidad de aceptar adversidades y perseverar como Dios lo haría. Déjeme le repito. La renuencia es la capacidad de aceptar adversidades y perseverar como Dios lo haría. Esta es una herramienta que Dios da a su pueblo para superar la decepción y por lo tanto volverse intachable. Vaya conmigo al capítulo 40, versículos 14 al 15. Y lo que dice la palabra de Dios, siguiendo la misma historia de José. Dice así la escritura: te pido que te acuerdes de mí y me hagas un favor cuando las cosas te vayan bien. Háblame de mí al faraón para que me saque de este lugar. Recuerda, está en la cárcel. Si lee lo que nos perdimos entre capítulos, sucede un sueño de un copero y él le interpreta ese sueño y va a salir de la cárcel. Tiene buenas noticias para él. Y José le ruega y le dice: acuérdate de mí cuando tú salgas del tambo, del bote, de aquí, de esta cárcel. Acuérdate de mí. Acuérdate que yo te ayudé. Seguimos ahí en el texto, en el versículo 15. Pues me trajeron secuestrado desde mi tierra, la tierra de los hebreos, y ahora estoy aquí en la cárcel, aunque no hice nada para merecerlo. ¿Se acuerda el incidente con la esposa de Potifar? Él fue justo, él no cometió falta, fue acusado inocentemente. Continúa el texto diciendo en el versículo 17, el versículo 16. Cuando el jefe de los panaderos vio que José había dado una interpretación tan positiva del primer sueño, le dijo a José: yo también tuve un sueño. En mi sueño había 3 canastas de pasteles blancos sobre mi cabeza. En la canasta de arriba había todo tipo de pasteles para Faraón, pero llegaron las aves y se los comieron de la canasta que estaba sobre mi cabeza. José continúa y le reinterpreta el sueño. El sueño, la interpretación de este segundo sueño no era nada positivo. Era que este hombre iba a morir por causa que trató de envenenar a Faraón. Pero salte conmigo al versículo 23 de este capítulo. Sin embargo, el jefe de los coperos, a quien José le había hecho un paro, le había ayudado, le había interpretado su sueño, le dice: sin embargo, el jefe de los coperos del faraón se olvidó de José por completo y nunca más volvió a pensar en él. Vaya la suerte de este José, ¿verdad? Pero no es suerte. Dios estaba detrás, silenciosamente. Eso nos lleva a este principio bíblico en nuestra vida, para usted y para mí. Otros olvidarán. Tú te puedes olvidar, pero Dios nunca va a olvidar. Otros se olvidarán, tú te puedes olvidar,
pero Dios nunca se va a olvidar. Noten lo que dice en lo siguiente, hablando de decepción. La decepción que le sucede a este José. En lugar de ser recordado y recompensado, José fue olvidado por 2 años más. Si lee el texto, pasaron 2 años más. Aunque el copero se olvidó de José y parecía que también Dios lo había olvidado, aparentemente, superficialmente. Pero el texto es muy enfático que Dios nunca se olvidó de él. Cuando la decepción, hermano, hermana, llama a la puerta de su vida, tiene 2 opciones para responder. La primera es, puede desilusionarse. Puede desilusionarse y amargarse consecuentemente. La otra opción es, puede usar esa decepción, esa adversidad, como una oportunidad para poner su esperanza y confianza en el Dios vivo. Que Dios no se olvida, que los demás se pueden olvidar, pero Dios no. El pastor Sindol dice al respecto: el desilusionamiento es peligroso. Es un vacío al precipicio resbaloso. Primero, te desilusionas acerca de un hombre, una mujer, un individuo. Luego nos movemos al cinismo, dice él. Del desilusión al cinismo. Y cuando menos lo esperamos, ya no confiamos en nadie, incluso de Dios. La causa de la desilusión es poner nuestra completa esperanza y confianza en personas. Y Dios dice: ponla en mí, yo no te voy a defraudar, yo no me voy a olvidar como estos otros individuos. ¿Estás desilusionado y amargado con Dios? ¿Será porque te empezaste a deslizar por el precipicio de la desilusión? ¿O estás usando las adversidades en tu vida como oportunidades para esperar y confiar en Dios? ¿Cuál de las dos? Si estás utilizando las adversidades como oportunidades para crecer en tu fe, mira, Dios desarrollará una característica más de Él en ti, en la cual le va a permitir superar el maltrato, la cual es remisión. Nos lleva al tercer punto de esta mañana: la remisión de un emigrante intachable. Vaya conmigo a Génesis 45, comenzando el versículos 4. Me estoy saltando en la historia para que usted vaya después y la lea. Está interesante, léala. Versículos 4 del capítulo 45, y dice así la palabra de Dios: por favor, acérquense, les dijo. Entonces ellos se acercaron y volvió a decirles: soy José, su hermano, a quienes ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más, y no habrá ni siembra ni siega. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes y a sus familias, y preservar la vida de muchos más. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero del faraón, administrador de todo su palacio y gobernador de todo Egipto. Ahora, apúrense, apresúrense, regresen a donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice: Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que ven a verme de inmediato. Nos saltamos mucho en la historia, pero dentro de esos 2 años que pasaron, el copero se recordó
cuando Faraón tuvo un sueño y se acordó, había este muchacho hebreo en la cárcel quien me contó interpretó mi sueño y ahora estoy aquí por causa de él. Y una larga historia corta, Faraón lo trae, escucha lo que él tiene que decir, su interpretación. Le parece bien. José le dice: va a venir una sequía que jamás Egipto ha venido. Tienes que prepararte, tienes que hacer esto y lo otro. Tienes que encontrar hombres sabios, fuertes, hombres rectos, hombres renuentes, hombres remisos que puedan llevar a cabo la labor. Y Faraón dice: ¿quién mejor que tú? José, haz lo que tengas que hacer. Hermano, hermana, la remisión es la capacidad de cancelar y perdonar deudas como lo haría Dios. Déjame lo repito. La remisión es la capacidad de cancelar y perdonar deudas como lo haría Dios. José, lo que acabamos de leer en el texto, en el capítulo 45, se reencuentra con sus hermanos. Aquí está el momento para que José pueda llevar a cabo su dulce venganza, su remordimiento, su resentimiento, su todo, desquitarse. Pero José, un emigrante intachable, echa mano de la característica que Dios había estado trabajando en él: la remisión, la capacidad de cancelar y perdonar deudas como lo haría Dios. Ese es el tipo de perdón que Dios le extiende a usted y a mí cuando viene a Jesús. Y es el mismo perdón que Él nos pide a nosotros que extendamos a aquellos que nos ofenden, incluso a nuestros enemigos. Esta es una herramienta la cual Dios utiliza para forjarnos, para poder sanarnos, para poder crear cicatrices divinas en nosotros. Si le hubiera usted preguntado a José desde el principio qué mala racha él tuvo, él era un hombre justo, recto, pero vemos cómo él identifica, como vimos en el versículo 45, fue Dios. Ustedes tenían una mala intención, pero Dios tomó eso y le dio vuelta de cabeza y lo usó para preservarlos a ustedes en este momento, que no tienen pan, que no tienen comida en Canaán. Dios me trajo aquí para protegerlos, para proveerles, para salvarlos, para salvar nuestra familia, nuestra descendencia. Pero Dios, subraye esa palabra en el texto. Pero Dios, en el versículo 4 al 9 que menciona esto vez tras vez. Dios envió a José a Egipto por una razón. Y José dice: si no fuera por ustedes, Dios fue quien orquestó esto, permitió esto. Él no fue autor de esto, pero lo permitió. Fue mi Dios soberano quien vio lo suficiente lejano en el futuro para ver las necesidades de este mundo y traerme a mí para este momento. Hermano, hermana, cualquiera que sea la causa de sus adversidades, sea del enemigo mismo o por un mundo caído, tenga por seguro que Dios toma eso y le da vuelta, lo transforma, lo torna para bien. Ese es el Dios en quien hemos creído a través de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: ustedes tenían la intención de hacerme mal, pero yo les digo, fue Dios quien trabajó aún a pesar de su maldad para preservar vida. Josué fue un hombre que operó su vida continuamente con esta perspectiva divina. Repetiría estas palabras a sus hermanos que todavía estaban preocupados sobre lo que les haría José después de que su padre muriese. Vaya conmigo al capítulo 50, al final del libro de Génesis, en este último punto de la remisión. Versículo 15 del capítulo 50 dice así la palabra de Dios: pero ahora que su padre había muerto,
Los hermanos de José tuvieron temor y se decían: ahora José mostrará su enojo y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía: antes de morir, tu padre nos mandó que te dijéramos: por favor, perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron: mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió: no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios, nuevamente esa frase, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Las palabras, pero Dios, lo cambia todo. Las palabras, pero Dios, lo cambia todo. José dijo a sus hermanos: ustedes quisieron hacer esto para mal. No había nada bueno en sus motivos, y él lo reconoce. Pero él dice: pero Dios. Aquí es donde José permitió que su teología tomara como eclipse a sus emociones humanas y malos recuerdos. No es que mágicamente sus malos recuerdos o malas emociones se esfumaron, pero la grandeza de Dios, el carácter de Dios se sobrepuso como un eclipse lo hace. Su teología eclipsó sus emociones humanas y malos recuerdos. Una excelente comprensión, pero Dios lo hizo para bien. Mi oración por ti hoy es que permitas que tu teología eclipse tus emociones humanas y malos recuerdos, cualquiera que sean las heridas que tú cargas, y ver la mano soberana de Dios y alabarlo. Para terminar, mientras pase el equipo de alabanza, la vida te desafiará con la adversidad en algún momento. A veces estas adversidades son simplemente consecuencias de un mundo caído o son orquestadas por el adversario. Cualquiera que sea la causa, Dios interviene para redimir cada circunstancia y cumplir su propósito de redención. José enfrentó muchas adversidades de su vida, pero nunca se imaginó que Dios las usaría para salvar su familia de la hambruna y así poder preservar la línea de descendencia donde vendría el Salvador. José le permitió a Dios curar sus heridas y usar sus adversidades para bendición de aquellos de alrededor de él. José impactó al mundo por su rectitud, renuencia y remisión. ¿Lo harás tú? ¿Serás un emigrante intachable con la ayuda de Dios? Que sea así, es mi oración. Recuerda que una persona con un impacto intachable en el mundo refleja rectitud, renuencia y remisión. José, un emigrante como tú y yo, abrazó la rectitud, la renuencia y la remisión de su Dios, de modo de que cada adversidad que enfrentó él fue una oportunidad para desarrollar más estas cualidades de carácter. Entonces, al final, a pesar de todos los momentos de adversidad, José, por su rectitud, su renuencia y remisión, se convirtió en una persona victoriosa, permitiendo que Dios definiera sus adversidades para bendecir a otros.
No te vayas de aquí esta mañana sin aplicar esto. No dejes seducirte por lo malo, ya sea el rencor, ya sea la seducción sexual, ya sea la venganza o lo que sea que cargas por causa de tu adversidad. No dejes seducirte por lo malo que venga a tu vida, sino sé recto, sé renuente y sé remisivo. Sé un inmigrante intachable para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, no decimos esto a menudo. Sabemos que las adversidades no provienen de ti, sin embargo, te agradecemos por las adversidades en nuestras vidas. Aunque sabemos que las heridas de la adversidad son dolorosas, también sabemos que tú eres el gran médico que puede curar cualquier herida profunda del alma. Tú deseas que superemos la adversidad victoriosamente para que las cicatrices divinas puedan dar testimonio de tu gran poder y amor. Enséñanos que solo tú intervienes para sanar cualquier herida de aquellos que confían en ti. Enséñanos a ser gente que practica la rectitud, la renuencia y la remisión. Ayúdanos a ser emigrantes intachables donde quiera que caminemos por este planeta. En el nombre de tu Hijo Jesús, en quien descansa nuestra esperanza eterna, y a través de tu Espíritu Santo te pedimos esto.